Están ustedes en sintonía con el programa Contestando tu Pregunta. Hemos reservado 40 preguntas sobre la ley y el sábado. Cuando terminan estos de ser respondidas, vendremos con otros temas para edificación de nuestra amable radio audiencia o teleaudiencia. Elevamos la oración a Dios. Padre, tú eres la respuesta a nuestras inquietudes. Permite, oh Dios, que siempre dependamos de ti, porque en tu palabra te lo pedimos. Amén. Pasemos de inmediato a la pregunta número 39. Dice así: los adscritos a la observancia de la ley de Dios enseñan que hay dos leyes: los 10 mandamientos, que ellos llaman la ley de Dios, y la ley ritual, que ellos llaman la ley de Moisés. ¿Pueden darnos, por favor, un solo capítulo y un solo versículo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo donde se hace tal distinción? Bien, en Gálatas 3:19 encontramos esta cita que voy a leer. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Como puede apreciarse, este pasaje de Gálatas 3:19 aclara que existen dos leyes diferentes. Una que fue transgredida, la ley de Dios, porque la ley de Dios por ella es el conocimiento del pecado. Si no existiera la ley de Dios, yo no supiera o no sabría qué es pecado, porque Pablo Romano dice que yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Ahora bien, vemos entonces que este texto de Gálatas 3:19 nos habla de dos leyes. Una que fue transgredida, que fue la ley de Dios, porque dice, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley ritual vino después del hombre caer en pecado. Y es tan cierto que Adán, Dios lo viste de túnicas de pieles porque había matado un cordero, el hombre. Ahora, la otra ley fue añadida, como dice aquí, a causa de esas transgresiones. Es decir, fue añadida la ley ritual o ceremonial. No puede entenderse que sea la misma ley la que se añadió y la que se transgredió. ¿Por qué? Porque entonces la declaración del apóstol Pablo perdería todo sentido. Primero Adán peca y luego aparece la ley ritual, que consiste en la muerte de animales perfectos como símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está claro eso? Ahora, la distinción entre la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley ritual no es ningún invento de los que guardan el sábado, ni los que lo enseñan la ley como vigente, sino de los adscritos al protestantismo, pues fue la teología protestante la que concluyó desde sus inicios y antes de que existiera un solo adventista que guarde el sábado, que la doctrina bíblica presenta una clara diferencia entre una ley eterna y otra ley transitoria. Vayamos a Martín Lutero, que no era adventista, que no guardaba el sábado, que fue padre de la Reforma Protestante. Él asegura una clara diferencia entre las disposiciones diferentes referentes a las ceremonias o ley ritual y la ley que rige el comportamiento moral, es decir, el santísimo decálogo, los 10 mandamientos eternos de Dios. Palabras textuales
de un hombre llamado Martín Lutero, que no guardaba el sábado, pero que decía que la ley de Dios es santísima. Otro protestante conocido que no guardaba el sábado, llamado Juan Calvino, al explicar la ley abolida que Pablo refiere en Efesios 2:14 y Colosenses 2:13, dijo lo siguiente: no puede haber duda de que él trata allí de las ceremonias cuando habla del muro de división que separa a judíos y gentiles. Y aclara que en este pasaje la razón asignada por el apóstol no se aplica a la ley moral, sino a las observancias ceremoniales solamente. Otro, la segunda confesión helvética de 1566 dice y defiende la ley de la siguiente manera: la dividimos en razón de la perspicuidad en la ley moral comprendida en las dos tablas de la ley y el decálogo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. La ley ceremonial relativa a la adoración y los ritos sagrados, y la judicial relativa a la política y la economía. La diferencia entre la moral y la ceremonial la expresa de esta manera. Estoy citando la segunda confesión helvética de 1566. Dice: la ley es útil para mostrarnos todas las virtudes y los vicios y para regular la vida de la nueva obediencia. Cristo no vino para destruir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Por lo tanto, condenamos el antinomianismo antiguo y moderno. Antinomianismo significa en contra de la ley de Dios. En cambio, la ley ceremonial de los judíos fue un ayo y guardián para llevarlos a Cristo, el verdadero libertador, quien la abrogó para que los creyentes no estuvieran más bajo la ley, sino bajo el evangelio de la libertad. Otro, la Geneva Bible Translation Notes de 1575, cuando comenta a Éxodo 25:2, establece que Dios, después de la ley moral y judicial, les da la ley ceremonial para que nada quedara a la invención del hombre, advirtiendo que la ley moral es una ley perpetua de la justicia de Dios, y que en cambio Hebreos 7:18, donde se declara abolida la ley por su debilidad e ineficiencia, se refiere exclusivamente a la ley ritual. Así, varios de los más antiguos eruditos conspicuos del protestantismo del siglo XVI, como Miles Coverdale, John Fox, Thomas Sampson, Christopher Goodman, Anthony Gilby, William Whittinson, William Cole, fueron los encargados de redactar los comentarios de esa edición y ya tenían clara la diferencia entre la ley ritual y la ley moral. Esto lo dicen los protestantes que no guardan el sábado. Otra cita, la Confesión de Westminster de 1646. Allí contempla en su capítulo 19 que Dios dio a Adán una ley comúnmente llamada moral, con la que lo limitó a él y a toda su posteridad a la obediencia personal, entera, exacta y perpetua. Para que no queden sobre dudas sobre a cuál ley se refiere, nos aclara. Sigue la confesión. Esta ley, después de la caída, continuó siendo una perfecta regla de justicia. Y así fue entregada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, escritos en 2 tablas, los primeros 4 mandamientos conteniendo nuestro deber hacia Dios y los otros 6 deber hacia el hombre. He leído la confesión de Westminster, que no guardaban el sábado, en 1646. Pero hay más. La Declaración de Fe y de Orden de Saboya de 1658 suscribe al pie de la letra el artículo anterior, añadiendo esto: además de esta ley, comúnmente llamada moral, Dios se complació en dar al pueblo de Israel leyes rituales
conteniendo varias ordenanzas tópicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, sufrimientos y beneficios, y en parte dando instrucciones de deberes morales. Todas estas leyes, dice, rituales designadas para el tiempo de la Reforma, han sido abrogadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien ha sido ordenado por el Padre para el fin tal. En contraste con la transitoriedad de estas leyes rituales, la Confesión de Saboya asegura que la ley moral obliga a todos, tanto personas justificadas como a las demás, a la obediencia. Y eso no solo en relación con la que ella contiene, sino también con respecto a la autoridad del Creador, quien la dio Cristo, nunca la disuelve en su Evangelio, sino que fortalece esta obligación. Otra más, la Confesión Bautista de Fe de 1689, que ratifica que Dios escribió los 10 mandamientos en el corazón de Adán. La misma ley que al principio fue escrita en el corazón del hombre, dice esta Confesión Bautista, continuó siendo una regla perfecta de justicia tras la caída y fue entregada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 conteniendo nuestro deber con Dios y los otros 6 nuestro deber con el hombre. De esto se desprende que según la fe bautista original, el hombre conocía el decálogo desde la creación y que este código siguió 20 vigentes después de la caída. Thomas Watson expone todas estas palabras, es decir, Éxodo 19:7, es decir, todas las palabras de la ley moral, que generalmente se llama decálogo o los 10 mandamientos, se llama ley moral porque es la regla de vida y conducta. La ley moral es inalterable, todavía permanece en su fuerza. Aunque las leyes ceremoniales y judiciales están eliminadas, la ley moral fue dada por la propia boca de Dios y es de uso perpetuo en la iglesia. Fue escrita en tablas de piedra para mostrar su perpetuidad. Otro más, llamado Juan Wesley, otro reformador que no guardaba el sábado, dice así: observa que la ley de Dios sirve para descubrir y refrenar las transgresiones, para convencer a los hombres de su culpa y de la necesidad de la promesa y darles una prueba para el pecado. Y esta ley nunca pasa, pero la ley ceremonial solo fue introducida hasta que viniera Cristo, la simiente por la que se hizo la promesa. Otro protestante más, Juan Gill, declara que la ordenancia de la ley mencionada en Números 19:2 no es la ley moral, sino la de tipo ritual. Del mismo modo, para él la palabra de Jehová mencionada en Deuteronomio 5:5 no es el decálogo, sino las otras leyes que fueron dadas después, la de tipo ceremonial y judicial. La diferencia, dice Juan, entre la ley moral y la ceremonial lo explica así: la ceremonial está abolida absolutamente y la moral dejó de ser un pacto de obras, aunque continúa como regla para caminar y conversar. Otro más protestante, Matthew Henry, famoso comentarista bíblico, cuando él comenta a Levítico 27 del 26 al 34, también llega a la conclusión de que no hay una sola ley. Dice aquí: muchos de estos mandamientos son morales y de perpetua obligación. Otros son rituales y peculiares de la economía judía. Por eso está bien claro lo que dice Matthew Henry. Así que para Henry, él declara que, por un lado, que la ley ceremonial de Moisés está muerta y sepultada en la tumba de Cristo. Mientras que la ley moral, dice él, la ley todavía es útil para convencernos de lo que ha pasado y nos dirija al futuro. Aunque no podemos salvarnos por ella como un pacto, todavía tenemos a ella y nos sometemos a ella
como una regla en la mano del mediador, subordinada a la ley de la gracia. Así que, lejos de deshacer la ley, establecemos la ley, que considera esto aquellos que niegan la obligación de la ley moral de los creyentes, según Matthew Henry. Otro famoso, Adam Clark, comentarista evangélico, en 1 Timoteo 1:9 dice: hay una ley moral, así como una ley ceremonial. Y al comentar sobre Gálatas 5:13, dice: el evangelio proclama la libertad con respecto a la ley ritual, pero todavía te obliga aún más a la ley moral. Ser libertados de la ley ritual es la libertad del evangelio. Pretender libertad de la ley moral, que es los 10 mandamientos, es antinomianismo, o sea, oponerse a la ley de Dios. Otro, Air Fawcett, al definir el término veterotestamentario de la ley, observa la siguiente diferencia. El decálogo dio el tono moral a todo el resto de la ley, mientras que la parte ritual enseñó simbólicamente la pureza, como se les pide a los verdaderos hijos del reino de Dios, y establece que los preceptos morales son eternamente obligatorios porque se basan en el carácter inmutable de Dios. Su preeminencia se marca por ser la primera parte revelada, no como el resto del código dado por medio de Moisés, sino por Jehová mismo, acompañado de ángeles, escrito por el dedo de Dios y en tablas de piedra para marcar su permanencia. M. Easton define una parte de la ley de Dios como ley ceremonial, la cual prescribe bajo el Antiguo Testamento los ritos y ceremonias de adoración. En la ley moral, dice, es la voluntad de Dios revelada como conducta humana dice, obligatoria a todos los hombres hasta el fin del tiempo. Dice W. Vine, quien hizo el comentario o la explicación del griego y hebreo bíblico, W. Vine asegura por su parte que la ley de Moisés se puede dividir entre lo ceremonial y lo moral. El autor congregacionalista Reuben Archer Torrey divide la ley en moral, expresada en 10 mandamientos, y ritual, relacionada con la manera de adorar a Dios. Además, añade otras leyes como las civiles, usadas para la administración de la nación de Israel. Otro dato más, porque todo esto es para que vean los que no guardan el sábado, que vean que la ley de Dios está vigente y el sábado es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. El nuevo diccionario bíblico Certeza señala que para Israel las estipulaciones básicas de su pacto fueron los 10 mandamientos, en realidad una ley moral como expresión de la voluntad de Dios, y las obligaciones pactuales detalladas adquirieron la forma de un estatuto civil arraigado en la ley moral de los 10 mandamientos. Esta obra establece una diferencia fundamental entre la ley moral y la ceremonial, entendiendo por la primera los 10 mandamientos y la segunda el sistema de ritos y sacrificios. Todo esto es para probar que la división de la palabra ley entre moral y ritual no es de nosotros, sino de los mismos evangélicos y protestantes de diferentes épocas. Arthur Walkington Pink, por su parte, asegura que está claro de toda duda que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, fueron nítidamente distinguidos de la ley de Moisés. La ley de Moisés, exceptuando la ley moral incorporada en ella, no atañía a nadie más que a los israelitas, a los gentiles o proselitos. Pero, dice él,
la ley moral de Dios, a diferencia de la de Moisés, atañe a todos los hombres. Otra cita más, la International Standard Bible Encyclopedia, cuando presenta los capítulos 17 al 26 de Levítico como una sección dedicada a la santidad, dice: esta trata mucho con los deberes morales. Levítico 19 y 20 son prácticamente una expansión del decálogo, pero también trata más que ellos con la ceremonial. Con respecto a ambos se establece el motivo del arreo de obediencia: sed santos porque yo soy santo. Otro más, Ernest Risinger expone lo siguiente, citamos: Sinaí, Dios graciosamente dio un registro explícito de esa perfecta ley moral en la forma de los 10 mandamientos. Estos fueron escritos por Dios mismo, según Éxodo 32, 15 y 16, a diferencia de las leyes civiles y ceremoniales que Moisés escribió bajo su dirección. Aunque dados a los hijos de Israel después de su liberación de Egipto, ellos encierran lo que se esperaba que observara Adán y Eva. Por lo tanto, dice él, proceden de la creación y son obligatorios para todas las personas en todo tiempo y lugar. Son fijos, modelos objetivos de justicia, y así todo el mundo debería interesarse en su deber con el Señor, con el Dios Altísimo, Creador y Juez de toda la tierra, quien requiere una obediencia perpetua y perfecta a su voluntad. ¿Qué hemos visto en todas estas citas de personas evangélicas defendiendo la ley de Dios? Todos esos autores protestantes atestiguan fehacientemente que fue el protestantismo el que distinguió la ley moral de los 10 mandamientos de la ley ceremonial, y que históricamente el protestantismo genuino defendió la vigencia del decálogo ante las corrientes antinomianistas. Fue precisamente el protestantismo que el adventismo aprendió esta distinción entre la ley moral y la ley ritual. De allí que vemos que hemos aprendido a diferenciar lo que guardamos el sábado, el carácter permanente de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, del carácter transitorio de la ley ritual o ceremonial. Ahora, si el protestantismo evangélico de hoy se ha alejado de esta enseñanza bíblica, eso solo significa que no retuvo la doctrina que había recibido, según 2 Tesalónica 2:15. Pero esto no es sino el pleno cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo cuando escribió: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segundo Timoteo 4, del 3 al 4. A mediados del siglo XIX, no había duda de que la ley de Dios era eterna y seguía vigente, tal como la más connotada erudición protestante enseñaba. Pero hay un detalle. Allí donde la Biblia decía sábado, los protestantes entendían domingo. Era un pequeño pero importantísimo detalle, ya que el cuarto mandamiento no ordena un día de la semana como reposo, sino el séptimo día de la semana como reposo para Jehová tu Dios, en la Reina Valera 1909. Fue entonces evidente que debía volverse a la palabra escrita y guardar el día que Dios con tanto énfasis ha indicado en las Escrituras, en lugar de observar el día que impone Roma, porque el domingo es un día de reposo establecido
por la Iglesia Católica. Así que fue de la teología protestante que nosotros aprendimos la eternidad de la ley de Dios y la vigencia del sábado de Jehová, lo cual les resultó muy fácil de comprobar con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Hermanos, yo creo que está claro, el problema no es la ley, el problema es el sábado, porque ningún protestante ni mata, ni enseña que matar es bueno, ni robar, ni mentir, ni adulterar, ni tomar el nombre de Dios en vano, ni inclinarse a ídolos, ni deshonrar a los padres. No, el problema ni codiciar. El problema está con el cuarto mandamiento, el sábado. Es decir, la mayoría de protestantes defienden la ley solamente en los 9 mandamientos. Pero el sábado, que es el cuarto mandamiento, no lo acepta. Y por eso se atreven a decir que la ley de Dios fue abolida. Pero pregúntele a ellos si es malo robar, fornicar, mentir, codiciar, adorar ídolos, tomar el nombre de Dios en vano, tener otro Dios, deshonrar a los padres, matar. Todos te van a decir que no se puede hacer eso. ¿Y por qué, si esos mandamientos están vigentes y ustedes los enseñan como buenos, por qué se oponen al cuarto mandamiento, que es el sábado? Entonces el problema no es la ley, el problema es el sábado, que no quieren aceptarlo y aceptan un falso día de reposo llamado domingo. Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete a este programa contestando tu pregunta y dale clic a la campanita. Vendremos mañana con la pregunta número 40. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.